Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, este 5 de noviembre, lunes, en que estamos arrancando una nueva semana informativa en Extra Plus, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, como todos los lunes, para hacer un tanteo del estado de nuestro planeta, de acuerdo a las últimas informaciones publicadas y las no publicadas. Gracias, Cairo, Humberto, por estar con nosotros. ¿Por dónde empezamos? Hay varios puntos. No quisiera empezar con Estados Unidos todavía, que este martes va a las elecciones de medio término. Mira, donde comencé, de alguna manera, está relacionado a Estados Unidos. Arranquemos con Irán. El día de hoy comienza las segundas sanciones a Irán, que sumadas a las anteriores son las sanciones más fuertes impuestas a cualquier país en lo que va de este siglo. En otras palabras, el objetivo es cercar a Irán y drenarlo de recursos para efectos de debilitarlo. Y por supuesto, al debilitarlo, que Arabia Saudita e Israel tomen mayor preponderancia en este pleito. A ver, hay que recordar a ver cómo es todo este asunto. Irán hasta hace 3 años, ¿no? Estaba bajo sanciones prácticamente de la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos, por el tema de el programa nuclear iraní, sobre el cual se llegó a un acuerdo firmado por 6 potencias e Irán, incluyendo a Estados Unidos. Este año, el presidente Trump desconoció ese acuerdo, pidió nuevos términos para el acuerdo, se salió del acuerdo, pidió nuevos términos efectivamente en ese acuerdo, más fuertes, porque decía que eran demasiado blandengues con Irán. Y como Irán no negoció con ellos nuevos términos, entonces vienen las sanciones contra Irán. Pero fíjate de que varias cosas... Pero sanciones de Estados Unidos, no son sanciones de la comunidad internacional. Esa es una de las cosas que vamos a hablar. La manifestación de Irán ayer fue multitudinaria. Debemos recordar que hace pocas semanas dijimos que había conflictos internos en Irán y manifestaciones contra el gobierno, etc. En esta ocasión fue moros y cristianos los que fueron a manifestarse a favor del gobierno de Irán, porque todas estas sanciones y todas estas situaciones de alguna manera despierta un sentimiento nacionalista y de defensa de su país en Irán. Solo 8 países de alguna manera están en estos momentos exentos de venderle petróleo, de comprarle petróleo de Irán. Recordemos que hubo una sanción hace 4 meses, en mayo, en donde Estados Unidos dice internacionalmente, no obliga, fíjate, pero simplemente manifiesta, aquellas compañías que hagan negocios con Irán, sigan haciéndolo, pero por favor se abstienen de hacer negocios con Estados Unidos. Y entonces, en ese balance, Siemens, por ejemplo, dejó de hacer toda una serie de contratos con Irán, Pfizer, para decirte, de Alemania, British Petroleum en Inglaterra, y toda una serie de transnacionales que tienen diferentes vínculos con Estados Unidos, sopesaron y el mercado estadounidense le es mucho más rentable. Eso ya es una forma de aislar a Irán. Y ahora con el asunto del petróleo, 2 veces. Ahora, bueno, para ir con tiempo, esto relacionado con Irán tiene varias aristas. Una de ellas es que la Unión Europea no los acepta. La Unión Europea sigue alrededor del acuerdo que se logró. Lo que hizo que Mike Pompeo el día sábado dice de que esto es una situación sin precedentes
que pone en peligro la paz regional y la paz mundial, reclamándole a la Unión Europea su posición de no involucrarse en esto. ¿Cómo no se va a involucrarse? Si unilateralmente Trump sancionó comercialmente a la Unión Europea con aranceles por el acero y el aluminio. Por favor. Pero expresa su gran pesar, porque esto no fue en conjunto. Pero eso además implica varias cosas. Hay una posición de aislar a Irán, pero también se están aislando ellos políticamente y están en confrontación diplomática, al menos ahorita, con su mejor aliado. De manera que esto no viene a contribuir a un Estados Unidos más fuerte y más creíble. Y eso es importante por mañana. No, pues sí que todo eso tiene efectos mañana. Así es. Electoralmente. Trump cree que va a conseguir revalidar, por así decirlo, el éxito que tuvo en el 2016. Eso se está por verse. Vamos a ver la respuesta de los inmigrantes. ¿Ya? Porque la tendencia es que los inmigrantes voten 9 puntos más en las elecciones de medio término de mañana que en las presidenciales del 2016. Y 20 más que la de medio término pasado. Las encuestas lo que arrojan es que hay una tendencia en la Cámara de Representantes a que ganen los demócratas. Okay. Vamos a entrar a las encuestas en breve. Cuando entremos de lleno a las elecciones en Estados Unidos este martes. Porque ahí tenemos varios cuadritos acerca del estado de las encuestas, que incluyen la aprobación y que incluyen lo que la gente opina acerca del rumbo que lleva el país, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos hablando ahorita. Pero, a ver, aquí el asunto es que, como ha venido haciendo las cosas Trump, de manera unilateral está tomando decisiones y quiere meter a otra gente en su barco, que es el caso de Europa con Irán. Es decir, él quiere que a fuerza Europa se una a sus sanciones y que de la misma manera desconozcan el acuerdo nuclear con Irán. Y Europa ha dicho, no, para nosotros nos parece que es un buen acuerdo. Claro, pues le costó muchísimo. Ahora, acordarte de dos cosas, aparte de lo que están diciendo que es ciertísimo. Aquí juega también un rol importante el jefe nacional Bolton, el asesor de seguridad nacional. El jefe de seguridad nacional, ¿verdad? Que juega un rol importantísimo en Irán, en Israel, en Moscú y con nosotros. ¿Ah? Bueno, ese fue el discurso famoso del 3 de noviembre. Dice con respecto, el sábado pasado. Dice con respecto a Irán. Efectivamente, es el peor tratado que Estados Unidos ha hecho en su historia. Sí, de alguna manera, Irán continúa en su afán de expandir el terror al Medio Oriente. Se mete con Estados Unidos o con sus ciudadanos, y esto ya es una amenaza completa, va a haber infierno que pagar. Eso lo dijo antes de que se diera. ¿Y cuál es la experiencia de John Bolton como negociador, ya ni siquiera hacedor, porque eso es más remoto todavía, de tratado? ¿De dónde viene John Bolton? John Bolton ahorita está en el Consejo de Seguridad, estuvo en el Departamento de Estado, en la parte internacional, y estuvo en el Departamento como subsecretario de Estado en un momento determinado. O sea, y además estuvo en cargos menores en tiempos de Reagan, ¿verdad? Experiencia de alguna manera. Pero tiene escuela de los halcones. Total. Además graduado de honor. Más que halcón, yo creo que es un buitre pentagonal, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, la situación de Irán es sumamente delicada. Y si a esto le veas otro hecho interesante, porque en paralelo, ¿verdad? Está Irán y de repente Netanyahu aparece en Omán y la ministra de Cultura aparece en Abu Dhabi y el ministro de Deporte aparece en Dubái, casi en paralelo, ¿verdad? Y además Netanyahu se hace acompañar por el jefe del Mossad,
da la impresión que hay una ofensiva para tratar de restablecer o llegar a un acuerdo con los países árabes. Lo que pasa es que los países árabes tienen algún resto de vergüenza, los sunitas y específicamente los del Golfo, porque la situación de Palestina de alguna manera le ha impedido abiertamente tener unas relaciones diplomáticas estrechas. Las tienen en los hechos. Hay oficinas comerciales en Dubái, en Oman, etcétera, ¿no? Pero no terminan, y esto es un acto de hipocresía total, porque efectivamente a quien menos están ayudando con estas situaciones de relaciones con Israel es precisamente los palestinos. Los palestinos deben de considerarse a estas alturas traicionados por los países del Golfo. Escuché yo este fin de semana escuché yo una cosa, un análisis entre comillas de lo más sesgado acerca de lo que ocurrió el fin de semana pasado con la sinagoga en Pittsburgh, ¿ah? Hablando de que es un movimiento antisemita, y hacen una historia en ese análisis de lo que es ser sionista, y acusan a la izquierda a nivel mundial de enseñar odio contra el sionismo. Entre ellos mencionaban, por ejemplo, Jesús fue muerto por los judíos o fue matado por los judíos. No sé qué izquierda será esa, porque a mí me lo enseñaron en catecismo en los 70, cuando yo estaba en la primaria. Humberto un poquito antes. Pero es decir, no sé qué izquierda habrá sido esa. Pero el asunto es que quieren hacer una mezcolanza de los palestinos, la izquierda y el ataque a la sinagoga, cuando al final de cuentas lo que nosotros vimos, por lo menos lo que yo vi, fue a un fulano extremista, blanco, pro-Trump, que fue el que disparó en la sinagoga. Pero ¿y de qué nos vamos a asustar? ¿No es proverbial la ignorancia histórica del norteamericano promedio? Entonces, que creo que se hizo eco de esas declaraciones con muy pocos pies y menos cabeza el propio George Soros. Y que diciendo que es presidente de la asociación de una fundación de la fundación norteamericana para recaudar fondos en pro del sionismo, una cosa de esto. Pero es el que más dinero le da a las organizaciones opositoras a Orbe en Hungría. Él es de Hungría. Pero es que traigo esta colación justamente porque con aquello de los vasos comunicantes no hay nada raro que este ataque a la sinagoga y análisis como ese intenten justificar las posiciones de Trump en cuanto a desconocer acuerdos con Irán para favorecer Israel, para favorecer Arabia Saudita en el dominio geopolítico de esa región del mundo. Pues. Sí, ¿para qué fue fraguado, como se ha venido demostrando con abundante bibliografía y filmografía, el 9/11, el 11 de septiembre? ¿Para qué fue fragado? ¿Qué es lo que pretendían abrir en la historia contemporánea en septiembre del 2011 con semejante barbaridad? Agregarle a eso el viaje a Riyadh de Arabia Saudita de un alto funcionario ruso. Sí. Entonces, mirar las cosas en su conjunto y vas a ver que agregarle cómo trasladaron el cuerpo de Khashoggi a Arabia Saudita. ¿Ya lo encontraron? En partecitas, en un maletín, en 5 partes. Que lo desbarataron. Lo desbarataron. Lo diluyeron en un y se lo llevaron un maletín, ¿verdad? Y eso ya es claro. Y fíjate, además de eso, la posición de Trump. Y más tarde le voy a dar un genial Twitter que él escribió. Pero en esta ahorita... Trump. Que Trump. Genial. Está reconociendo genialidades. Se le reconozco y todas ahí vas a ver por qué. Me está preocupando eso. Dice, acordate de la posición del tipo con el asunto de Khashoggi, ¿verdad? Sí, es un hecho lamentable, no me informaron lo que debería ser, etcétera, etcétera, pero suave, no nos podemos pelear con Arabia Saudita porque tenemos 1 billón y medio de contratos con armas con ellos y eso podría afectar a 1 billón de trabajadores norteamericanos.
¿verdad? Lo que tampoco dice es que con las armas que le están dando a Arabia Saudita están efectuando genocidio en Yemen, ¿verdad? Y precisamente Khashoggi estaba disque asilado en Washington. ¿Qué? Washington no sabía que Khashoggi tenía las intenciones de denunciar el rol árabe saudí en la guerra de Yemen. Por favor. Por supuesto. Que ya lo había hecho, además. Que ya lo venía haciendo, sí, ya lo venía haciendo. Bueno, hacemos pausa, ¿no? Primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estábamos hablando de Irán, de las sanciones para Irán, impuestas por Estados Unidos, decimos de manera unilateral. ¿Cómo va a afectar la relación con Europa? Porque Europa abrió una cantidad de negocios, de inversiones con Irán a propósito de la apertura que hubo tras la firma del acuerdo. Ese es el asunto, porque al final las transacciones en concreto se hacen entre compañías transnacionales, etcétera. Y ya mencioné a Siemens y a Pfizer que se están retirando de Irán porque el mercado norteamericano para ellos es mucho más rentable y tiene mucho más inversiones en Estados Unidos. De manera que sí, efectivamente están echando un cerco muy, muy fuerte. Lo que también me parece que Irán está respondiendo, primero, con estas manifestaciones de ayer, segundo, está llamando a una reunión al grupo Shanghái, del que ellos son parte, del que es parte China, del que es parte Rusia, entre otros, ¿verdad? De manera que hay un tensionamiento muy fuerte en ese lado del mundo, y diría yo provocado fundamentalmente por Estados Unidos con las claras intenciones de mejorar el posicionamiento de Israel y de Arabia Saudita. Bueno, pero es que además acordémonos de la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz a propósito de esta guerra comercial. Si se cierra el estrecho de Hormuz, difícilmente pasa por ahí un barco de petróleo. Que son el 30% de la producción mundial. Rumbo hacia donde sea. Y además, no hay ninguna duda de que la Unión Europea es un cliente, si no el mejor, preferencial del petróleo iraní. ¿Ya? Entonces, son circunstancias que hay que tener muy en cuenta. Ahora, en medio de todo eso hay que tener cuidado porque hubo unas noticias en las redes sociales que casi es un comienzo de otro conflicto mundial, ¿verdad? Dicen que si Irán si no le permiten la venta a Irán, como en efecto no se la van a permitir a otros países, Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz. Si cierra el estrecho de Hormuz, Estados Unidos los rodea. Si los rodea, no pueden entrar los barcos de China y Rusia que entrarían a punta de fuego. Si entran a punta de fuego, le responden. O sea, es una situación, te cuento, no necesariamente es ficción, ¿verdad? Es una situación, es un escenario que ojalá esté larguísimo, porque eso efectivamente tiene sabor a un gran conflicto. Pero es que en buena medida son tensionamientos multilaterales forzados por tu genio del tuit, ¿verdad? Para intentar con ese distraer la atención multilateralmente hablando, escenarios posibles en el lejano o cercano o Medio Oriente según la perspectiva de quien analiza el caso, ¿ya? Y poder seguir acelerando unilateralmente hablando. Sin ir más lejos, en los propios Estados Unidos con la política migratoria, porque hay que ver las perlas que soltó el genio del tweet este fin de semana en sus más de 30 mitines electorales de medio término. ¿Sí? Ahora, y como que fuera poco, que ya estamos hablando de dos noticias un tanto agravadas, el viaje de Bolton a Rusia. El viaje a Bolton a Rusia precisamente... Pero si el resumen es la pregunta que le hizo Putin sobre el escudo norteamericano, que había pasado con las 13 frutos de olivo, y si se los había comido el águila, porque solo quedaban las 13 flechas. 13 flechas.
Putin, antes de llegar, y posiblemente a propósito de esa visita, que dicho sea de paso, en marzo de este año, Bolton dice que no tienen absolutamente nada que negociar con Putin y que Putin es un embustero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, a propósito de la visita de Bolton, Putin en la conferencia de Valdai dice de que las perspectivas de un apocalipsis nuclear las sombras de eso se están haciendo presentes. Luego viene Bolton, lo que dice Bolton repetido por el presidente Trump en uno de sus geniales Twitter, dice, Rusia está haciendo esto desde hace rato, está haciendo bombas y misiles de alcance intermedio, el INF, que fue firmado en 1987. ¿Y por qué no vamos a hacer nosotros también? Rusia le dice, no somos nosotros los que están haciendo eso, son ustedes. Y le dice específicamente el arma, y le describe el arma que están haciendo, que tiene esas características. Ninguno de los dos dio pruebas de una de otra cosa. Uh-huh. Pero está planteado el asunto de esa discrepancia. Dmitry Peskov dice, acusa a Estados Unidos de erosionar las bases del INF y le dice de que está llevando al mundo a una situación altamente inestable. Es que hay que recordar que otro retiro unilateral de Trump es el retiro del acuerdo nuclear con Rusia. ¿Ese? A eso llegaba Bolton. A eso llega Bolton. Ese por era eso el es que le dice, principal. aparte de inestable, le dice, Estados Unidos está haciendo el mundo un lugar cada vez más peligroso. Es que eso Pero es... fíjate, discúlpame Néstor, ¿cómo será la intensidad de la respuesta rusa y de Putin en primer lugar? Que simultáneamente a anunciar que llega para allanar el camino o prepararlo para la retirada unilateral norteamericana del acuerdo de reducción estratégica de las armas nucleares con Rusia, llega e invita a Putin a visitar oficialmente los Estados Unidos. Y la respuesta del Kremlin es, la vamos a pensar, y se lo siguen pensando. Mientras da margen a que se encuentren el 11 de noviembre en Francia. Se van a ver, porque hay una cumbre mundial ahí, con eso del primer centenario del armisticio, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí está, se la están pensando, ¿no? Entonces, este gallito barrio bajero, que aparenta Bolton por la escuela que tiene, y eso que aspira a ser buitre, ¿no? Formado como halcón, no pasó de allí. O sea, por eso es que yo decía antes, si la síntesis de la visita de Bolton a Moscú es la pregunta de Putin a propósito del escudo imperial norteamericano, ¿no? ¿Dónde está el olivo? ¿Y qué pasa? Prevalecen entonces las flechas a propósito del tensionamiento internacional o de los riesgos cada vez más cercanos de una hecatombe nuclear en vista de las circunstancias. Y además esto de alguna manera parece ser el comienzo de nuevo, como los 70 y los 80, de una carrera armamentista, pero en este caso nuclear, y además en una situación tecnológica altamente avanzada con relación a los 70. Donde ya no solamente Estados Unidos y Rusia. Además, hay una comunidad más fuerte. Y entre tanto, para que la posición de Moscú sea tomada en cuenta, Peskov dice, Moscú tomará las medidas necesarias de forma inmediata para restaurar el balance estratégico. ¿Ah? Entonces, la opción la tiene Estados Unidos como la ha tenido desde hace rato. Bueno, entre tanto, Trump dice, bajando del Air Force One en Washington, dice, la verdad que no nos permiten hacer armas y nosotros tenemos que hacer armas si ellos hacen armas, a menos que venga Rusia y China, agregó China, a pedirme o a decirme de que están dispuestos a no hacer absolutamente nada, en cuyo caso yo los escucharé, ¿verdad? Ya se erige como el gran componedor, como el
el pico, el vértice para todas las decisiones. A ver, arma el alboroto y ahora sale como el solucionador de los problemas. Bueno, eso, pues, ¿qué vas a esperar de un comerciante de la política que ha gobernado hasta donde ha podido a golpe de tweet, por muy geniales que sean sus tweets? A ver, ¿qué es lo que dice el tweet genial? Salgamos de eso. Bueno, el tweet genial habla de, y ya nos vamos a meter con el asunto de las elecciones, porque dentro de las elecciones uno de los puntos en contra de los republicanos, ¿verdad? Porque bueno, esto se toma que estas elecciones de alguna manera sean una especie de referéndum hacia Trump, ¿verdad? Y uno de los puntos importantes de esto es la famosa caravana, que no va a llegar mañana, no va a llegar al momento de las elecciones, pero el hombre ya destapó todas sus cartas. Iba a mandar 800 del ejército, después iba a mandar 1.500, ahora pensaba mandar 15.000, ¿verdad? Aparte de la fuerza nacional, ¿cómo se llama el ejército? Y una presunta milicia que nadie denuncia ante la CIDH y Naciones Unidas como paramilitares. Dicen que van a ir civiles armados a evitar que entre la caravana de migrantes. Y bueno, la Guardia Nacional y la Guardia Fronteriza, etcétera. Y en medio de todo eso, el tipo tiene el tipo dice en uno de sus tweets que fue borrado como media hora después, dice de que va a desplegar al ejército de Estados Unidos en la frontera y que si a alguien le tira una roca, una piedra, lo va a considerar un disparo. Lo va a considerar que es un rifle. Y el ejército va a tener. El ejército tiene orden. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De un orate. Comparado con lo que acaba de pasar en Nicaragua. Ahí sí son armas. Cuando los atacan a ellos. Ahí sí es un rifle. Ahí sí está justificado la confrontación. O sea, en ningún lado está justificada la confrontación, pero eso de tener doble estándar, ¿verdad? Aquí es malo y aquí cuando me toca a mí es bueno. Eso es... y por si fuera poco eso que dijo, eso que calificaste de genial Twitter, de que si es una piedra es el disparo de un fusil. Terminó diciendo que unas alambradas como las que han desplegado a lo largo de 160 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México, de lo que le robaron a México los Estados Unidos, ¿verdad? Dice que una alambrada puede ser preciosa si se utiliza para detener a los emigrantes. Que dicho sea de paso, apenas están llegando los primeros 3.000 a Ciudad de México. Todavía. Por eso, ellos no van a llegar a la frontera, pero ya fueron un factor fundamental de influencia en las elecciones de mañana. ¿Y qué efecto va a tener esa genialidad de tuitera en el voto hispano? Eso vamos a ver en la próxima parte del programa. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Vemos qué opinan los norteamericanos sobre el estado de su país y la gestión del presidente Trump. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 435 escaños de la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso, un tercio de los 100 asientos del Senado y 36 gobernaciones están en juego en estas llamadas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Eso es básicamente además que se van a elegir una serie de cargos públicos, estatales y locales. Pero ¿qué es lo que piensa la gente acerca del estado del país? Lo vemos en este gráfico que nos ponen ahí en producción. A ver, producción. Ok, este es el estado de la nación, o esto es lo que la gente cree acerca de la dirección del país, ¿verdad? Siendo la línea roja que ustedes ven con más del 50 y algo %, la dirección equivocada. Tiene una diferencia de más de 15 puntos con quienes piensan que va por la dirección correcta el país.
A eso le sumamos la aprobación de la administración Trump, que tiene 9 puntos de diferencia, si no me equivoco. Vemos el gráfico de la administración Trump, o de la aprobación de la administración Trump. Sí. A ver, producción. Aquí está. La aprobación de la administración anda con poco más del 9% que desaprueba sobre los que aprueban. Es decir, 40 y pico % aprueba y más del 50% desaprueba la gestión del presidente Trump. De hecho, la aprobación de Trump es 41.8%. Y los que desaprueban esa gestión es 52%. Los votantes van a ser 158 millones de inscritos. Normalmente votan en este tipo de elecciones 40%, cuando mucho. Se espera que la votación en esta ocasión supere al 50%. Incluso puede llegar hasta el 60%. El motor de todo esto, entre otras cosas, lo tienen las mujeres, ¿no? En la 80, 70, 90 puestos para la Casa de Representantes están siendo, hay mujeres afroamericanas y mujeres blancas que están persiguiendo esos puestos, que jamás se ha visto una intervención política y cantidad de mujeres candidatas en la historia de Estados Unidos como ahora. De manera que eso también es un cambio importante. Pero lo que vale la pena señalar sobre lo que vos dijiste es que, en principio, la economía, si vos la tomás hoy, aquí y ahora, no está mala, ¿no? Hay una economía que produjo 250,000 puestos de trabajo el mes pasado, mucho más de los previstos. Hay una economía que, de alguna manera, tiene incluso mayor salario mínimo que en otras, que la situación que tuvo Wall Street ya está estable. En otras palabras, en términos estrictamente económicos, macroeconómicos, debería ser un incentivo para que la gente votara a favor de los republicanos. No lo es. No lo es porque la cantidad de temas, por un lado, propios de Estados Unidos, son totalmente contradictorios a ese auge económico que te estoy diciendo. Y donde cada vez tiene mucho mayor posicionamiento el seguro de salud. Ahí está el talón de Aquiles electoral de Trump ahorita, porque los republicanos han centrado la campaña en derogar totalmente el Obamacare. Y le ha hecho un boomerang. Según la Kaiser Foundation, 71% de la gente dice de que este tema de la salud es muy importante. Un tercio de los votantes, de los posibles votantes, dicen que es el más importante, ¿ah? Y a eso le tenés que agregar el desempleo, le tenés que agregar la poca calidad de los trabajos que se están produciendo, y además tenés que ver la viabilidad de esta economía de cara a una política comercial con los elementos que se están dando, los impuestos al acero, etcétera, etcétera, que tienden a incrementar incluso los costos de producción en los mismos Estados Unidos y tienden a despertar en los otros países medidas arancelarias para los productos de Norteamérica. ¿Ah? De forma que es una cosa interesante porque las condiciones objetivas, económicamente hablando, están dadas, pero eso no quiere decir que esos sean los factores motivantes. Los factores motivantes son factores fundamentalmente sociales por un lado, de temor político por el otro, porque una cosa es cierta: si algo ha hecho Trump y sigue haciendo con todas estas cosas, con lo que vimos que está haciendo Bolton y demás, es imprimir un sello de miedo, de incertidumbre, por lo menos, a lo que es la política
internacional, el futuro de la política internacional, ya sea con Rusia, ya sea con China, ya sea con Irán, ya sea con Europa misma, ¿verdad? Y con los mismos demócratas. En el tema de la inmigración, el eje central de esta campaña de Trump ha sido decir que los demócratas lo que quieren es invadir caravana tras caravana el territorio norteamericano para que se apoderen caravanas de indocumentados, dice, para que se apoderen de nuestras comunidades, acaben con nuestros recursos y abrumen a nuestro país. Literalmente, eso dijo, sin ir más lejos, el sábado pasado. Pero además de eso, hicieron un video de un señor que se llama Luis Bracamonte, que es un migrante que asesinó a 2 personas. Entonces están poniendo el clip como que eso es lo que van a hacer todos, ¿verdad? Y el mensaje es, estas personas son las que quieren que entren a Estados Unidos. Pero bueno, sí que el mensaje sobre la caravana de migrantes es que la caravana de migrantes está llena de delincuentes, criminales y terroristas. Además, que la idea es meter terroristas de Al-Qaeda, del Estado Islámico a los Estados Unidos. Ese es parte de lo que se está diciendo en los Estados Unidos. Claro. Ahora, en medio de todo eso, la elección de Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema de Justicia sirvió para lo contrario. Incentivó a cantidad de mujeres a tomar posición política, porque los acusaban, ¿te acordás? Sí, de asaltos sexuales, de abuso, etcétera, ¿verdad? Sí, a última hora han salido con una noticia diciendo que una que declaró que había sido víctima de Kavanaugh reconoció que era mentira, pero ya la leche está derramada. No sé. Y otro elemento importante para las elecciones son los votos independientes, los votos indecisos, porque están empujando a esos votos indecisos al lado de los demócratas. Y los demócratas, dicho sea de paso, tienen 2 grandes vertientes. Tienen la vertiente que le llaman ahora sanderista, alrededor de Sanders, ¿verdad? Sí. Y tienen una nueva, un centrismo que incluso algunos dicen que puede ser Trump, pero del otro lado, que es la gente que se aglutina alrededor del exalcalde de Nueva York, Michelle Bloomberg. Ok, pero tenemos en este momento tenemos el legislativo en sus 2 cámaras está dominado por los republicanos. ¿Va a cambiar ese panorama? Las condiciones son más o menos las siguientes, y le voy a explicar por qué. En el Senado probablemente no va a cambiar. Y no va a cambiar porque son 35 puestos los que se están abriendo a elección dentro del Senado. No es total la renovación. Sí. Pero de esos 35, 26 eran puestos que están dejando los demócratas. O sea, ya recuperar esos 26 son 26 pantallas electorales, ¿verdad? De manera que tienen apenas como un 20% de probabilidades de ganar el Senado. Ok, miremos lo que dice Realpolitik, que se encarga de recoger en todas las encuestas que se están haciendo dentro de Estados Unidos acerca del Senado. No, este es el Congreso, vamos a la del Senado. Porque si ustedes se fijan en el Congreso, la batalla es distinta, que supongo que es a esto a lo que vamos a entrar. Esta es la del Senado. En el Senado hay 43 senadores demócratas prácticamente confirmados. Es decir, ya estos están casi seguros. Y hay 50 republicanos confirmados. ¿Verdad? Hay 7 que están en veremos. Es decir, que todavía la gente no termina de decidir si va a votar o no por X o por Y. Y ahí es donde, con uno que ganen. Con uno que gane, ya está. Los republicanos. Pero es un Senado dividido, ¿verdad? Ahora, miremos cómo ha sido la tendencia en el Senado. Porque, el Congreso. Porque este es el Senado, esta es la batalla del Senado. Hubo momentos, es decir, la última línea, la línea gris, es la línea de los indecisos. ¿Ah? Y si te fijas, entre septiembre y octubre, los indecisos llegaron a su mayor pico y es cuando bajaron en sus picos tanto los demócratas como los republicanos. Y ahorita que se han reducido, lo que vos estás diciendo, se han reducido la cantidad de indecisos, es que han subido notablemente los demócratas. Así es. Sí. Es más, para efectos de la Casa de Representantes, la proporción cambia. La proporción de que el dominio sea demócrata es de 81.3, según el Pew Research, ¿verdad? Porque los puestos que se están abriendo no necesariamente son gran mayoría de los demócratas. Acordate que de 35, 26
eran demócratas, Sí. ya tener 26 luchas electorales ahí. Que tenés que ganar a Los fuerzas. demócratas necesitan ganar 23 escaños en la Cámara de Representantes para ganarle para ser mayoritario Okay. sobre los republicanos. Veamos lo que dice las encuestas sobre el Congreso, sobre la elección del Congreso. Ya lo habíamos visto rápidamente. Tenían 202 prácticamente seguros demócratas en el Congreso y 194 republicanos seguros prácticamente, mientras que hay 39 todavía en veremos. Acordate que hay dos elecciones más que son muy importantes. La de gobernadores y la de las legislaturas estatales. Sí. ¿Verdad? Que en algunos casos, o en general, los demócratas también están dando una excelente pelea. La señora Abrams, por ejemplo, en Alabama, está frente al famoso Gary Kemp y tiene en estos momentos las posibilidades de ganar por primera vez la gobernatura de Alabama, que sea una mujer afrodescendiente, lo cual ha motivado mucho en toda la región del sur la participación de las mujeres. Son 36 gobernaturas las que están Pero acordate de las también, 50, ¿no? Acordate también de que contrario a lo que tienen los republicanos, en este caso los demócratas están surgiendo con liderazgo nuevo y liderazgo joven, como el caso de la señorita esta, Alexandria Ocasio, que hablamos la vez pasada, en Nueva York. Y eso hace que la pelea en términos de los distintos distritos sea una pelea en donde se están integrando cantidad de jóvenes. Y lo digo porque así como hablaste de los independientes ahorita, los jóvenes más que independientes eran apáticos, ¿verdad? Y están siendo inducidos a meterse y a tener decisiones políticas desde ahora, lo cual es altamente fortalece a la democracia norteamericana. Y sobre todo, en términos de sensibilidad social, en términos de temores ante su futuro, y valga decir, ante la educación, ante la salud, etcétera, ante el empleo y ante las amenazas internacionales, estos muchachos tienden entonces a tener un voto favorable a los demócratas. Sí, que son los que se acercan más a sus demandas. Claro. Largo de los republicanos. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua, pendiente de este martes, cómo quedan las elecciones en Estados Unidos. Seguimos en Adelante Nicaragua. ¿Qué se plantea entonces? A ver, mirábamos durante la pausa, los Clinton están fuera de toda esta carrera. Ningún candidato ha solicitado el apoyo a don Bill Clinton, por ejemplo, ¿verdad? En un momento en que todos los líderes demócratas, Obama, su esposa Michelle, Elizabeth Warren, Sanders, de Blasio, todos los que son que tienen algún reconocimiento de liderazgo, Joe Biden, están distribuidos en todos los diferentes estados. Nadie le pidió auxilio o ayuda a Bill Clinton. A Bill Clinton y a su esposa. Sí, y a doña Hillary, ¿verdad? Y fíjate que si vos lo ves en términos de retrospectiva, ha permanecido en la opinión pública y ha engrandecido incluso su imagen política mucho más Sanders que la Hillary. Sí. Por algo, en algún momento antes de esas elecciones se decía de que Sanders era el que le podía ganar a Trump, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el caso es que, ahora, para efectos de Nicaragua, no esperes nada nuevo. Gane quien gane y esté como esté el asunto, ¿verdad? Sin embargo, de nuevo, regreso con Bolton y su famosa troika, ¿cómo le llama? La troika de la tiranía. La troika de la tiranía, y de nuevo es otro ejemplo del doble... La que va a desaparecer. Que es el del hasta doble... el último ángulo. Es el doble estándar clásico de la economía, de la política norteamericana, especialmente ahora con Bolton y Pompeo, porque Pompeo la verdad que no se queda corto. Ese renacer de esa Guerra Fría hace renacer
qué fue lo que pasó cuando en los 80 con esa Guerra Fría. Yo solo me acuerdo de aquel famoso libro de Escucha Yankee, de Stuart Mill, ¿verdad? Que cómo de alguna manera, ante el hecho de estar totalmente aislada la isla, etcétera, etcétera, no tenía muchas opciones para tener sus aliados, ¿verdad? Lo que creo que sería lástima, sería un error político de Estados Unidos en estas circunstancias, hacer que las próximas caravanas también vayan, que también vaya el C4, ya no C3 sino C4, ¿verdad? Sí. Con nosotros en ella, porque además ya salieron 2 más. Sí, salió de El Salvador salió la semana pasada una más, y creo que de Honduras volvió a salir otra más. Exacto. Sí. Entonces, a veces me da la impresión, escuchándolos a ustedes hablar tanto de Estados Unidos y las elecciones de medio término, de que mejor apagamos y nos vamos, pues, porque todo depende de lo que hagan los Estados Unidos y qué hacemos nosotros mientras tanto, los latinoamericanos. Porque ahora hay una cumbre iberoamericana en Guatemala, en Antigua Guatemala, donde significativamente los 2 ausentes más relevantes son Ángel Manuel López Obrador, Andrés Miguel, perdón. Andrés Manuel. Y el Jair Bolsonaro, ¿sí? Que son radicalmente opuestos en principio, pero tienen paradójicamente grandes similitudes. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la primera similitud es que no van a estar, ¿no? El AMLO porque toma posesión el 1 de diciembre y Bolsonaro hasta el 1 de enero. Sí. ¿Verdad? Y en lo que a diferencias más significativas se refiere, AMLO es el hombre con una mayoría parlamentaria abrumadora, inédita desde la época de Plutarco Elías Calles en México, ¿no? Bolsonaro, por el contrario, se encuentra con un parlamento sumamente fragmentado, lo cual no le va a facilitar las cosas, ¿no? El eje central del programa de gobierno de AMLO es los desfavorecidos, los desheredados y excluidos, ¿no? Enfrentado abiertamente a los poderes constituidos, en lo político, en lo económico de México, que no en balde se aliaron en contra de él, ¿no? Todos contra AMLO, se decía. Sí. Ocurre diametralmente lo contrario con Bolsonaro en Brasil. Brasil es si se me permite la expresión, un cipayo de los poderes constituidos, desde los militares pasando por los poderes económicos, ¿no? Entonces él, para muestra un botón, el ministro de Finanzas que ha elegido, el tal Paulo Guedes, tuvo que pedir disculpas públicamente por las barbaridades que dijo a propósito de presentar un programa de privatizaciones a ultranza con el que amenaza Bolsonaro. Ya no digamos lo que significa haber nombrado ministro de Justicia al juez Moro ¿no? Sí. ¿En serio? Ya como la guinda, por así decirlo, o el remate de oro de lo que se viene para el Brasil, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes que, dicho sea de paso, preocupa que se parezcan, ¿no? El proceso mexicano y el brasileño con estos nuevos presidentes, ¿no? En ambos casos, el rol del ejército es muy relevante en la lucha contra el crimen organizado, llamarle narco, llamarle corrupción, como querramos verlo desde la perspectiva que querramos verlo. Es inevitable percibir en ambos casos un cierto sentimiento aislacionista en lo que a política exterior se refiere, ¿no? Y fundamentalmente, y ahí también coinciden plenamente ambos casos, dependen de las economías de los dos países dependen del tipo de cambio, ¿no? La evolución a la baja del tipo de cambio o en México o en Brasil los convertiría a los gobiernos de AMLO por un lado y al de Bolsonaro por el otro en extremadamente vulnerables. Dependen mucho de las decisiones de los mercados. De manera que los mercados bursátiles vendrían a ser los poderes fácticos que están realmente detrás del espejo de la realidad política en uno u otro lado. Y
yo creo que también habría que añadir la influencia de los evangelistas, particularmente en el caso brasileño, ¿no? Donde no hay dudas, no hay demasiadas dudas, por no decir que muy pocas, ¿ya? De que la influencia de los evangelistas en el Brasil y en otras partes del mundo es financiada por sus hermanos norteamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, están así las cosas en América Latina en este fin de año 2018, ¿ya? Estamos asistiendo a una Latinoamérica donde luchar contra la desigualdad es señal de desprestigio entre los capitalistas, ¿verdad? Y defender los derechos humanos en los denominados gobiernos occidentales, por ejemplo el adalid de los gobiernos occidentales que unilateralmente se ha erigido, ese que habla de qué preciosa puede ser una alambrada si se utiliza adecuadamente, ¿no? Y que no tiene ningún problema con que milicias, autodenominadas milicias de civiles armados, vayan a ir a la frontera con México para dispararle a las caravanas tras caravanas de migrantes que puedan venirse, ¿no? Por su parte... Que pueden ir peligrosamente armadas de piedra para ser consideradas como disparos de cañón, ¿no? Sí. Y hay que ver cómo le va, sobre todo desde el punto de vista económico, a López Obrador en México, donde están esperando, en el mejor de los casos, con una tensa expectativa, su inauguración gubernamental, porque les preocupa precisamente el jefe de gabinete que ha nombrado AMLO, Alfonso Romo, ¿no? Alfonso Romo. Bueno, eso para darle alguna seguridad a los industriales. En ese sentido, esa decisión disque populista que tachan de demagógica de AMLO, de haber sometido a un referéndum discutible, por lo que se dice, la decisión de si se continuaba o no con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, sí, ha preocupado muchísimo, ¿no? Entonces, ya conocemos el resultado. Se paraliza, no hay nuevo aeropuerto, y eso tiene que ver fundamentalmente con los inversores extranjeros. Pero ya eso es de cara a un análisis hecho por un capitalista de nuevo cuño, Juan Luis Cebrián, que ex director del país, ex presidente del grupo Prisa, negoció ahí su posición en la economía española y se hace eco desde las páginas del país, donde obviamente tiene influencia, de la declinante influencia española en América Latina, particularmente cuando España es el segundo inversor en la economía mexicana y brasileña. Así están las cosas. Sí. Y hay un elemento importante, además de eso, que con respecto a Estados Unidos. Por el lado de López Obrador, por muy paciente que sea y por muy paso suave que esté dando en sus inicios, desde ahora se mira por lo menos nubarrones alrededor de esa relación con Estados Unidos. En el caso de Bolsonaro es un cielo despejado y con buen viento. Sí, pero no le pasa lo mismo con China. Ah, sí. Ya China le dijeron, espérate un momentito. Los chinos tienen una mina de molibdeno en el Brasil, que es un material estratégico. Que entiendo yo que es el metal que se está ocupando para los teléfonos celulares, entre otras cosas, para la tecnología. Toda la tecnología informatizada de último nivel. Bueno, Humberto Cairo, muchas gracias por haber estado con nosotros. 1 hora de programa. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.